Pues perfecto. Pues muy buenas tardes a todos y mil disculpas por estos minutos de retraso. No, no hay problema, doctor. Vamos a continuar hoy con el primer módulo y de hecho lo vamos a terminar. Como recordatorio de este primer módulo, vimos en primer lugar la definición de régimen político. En segundo lugar, dimos una visión general de la clasificación de regímenes políticos. Después opusimos democracia y dictadura y definimos ambos conceptos. Y en la sesión pasada vimos tanto las especies de democracia directa, democracia participativa y democracia representativa, y las especies de dictadura, haciendo hincapié en el totalitarismo comunista. Pues bien, hoy vamos a ver diapositivas. La primera se refiere a los conceptos inadecuados de democracia. Ya sabemos que nos referimos no a la democracia como ideal, no a la democracia que uno pensaría que debe de ser, sino a la democracia descriptiva. La siguiente diapositiva se refiere a la utilidad del concepto de democracia aquí defendido, el que estamos viendo en este curso. Y por último, trataremos brevemente sobre el concepto de calidad de la democracia, en el entendido de que es actualmente indispensable para comprender y valorar las democracias existentes, sobre todo las que tienen poca duración, pero también las otras. Una pregunta, maestro Leiva, ¿está viéndose todo bien? Las imágenes, etcétera, sí. Supongo que sí. Yo estoy en el punto 1, régimen político, calidad de la democracia, concepto. Y se ve también la imagen mía en el cuadradito. Sí, abajo. Abajo, ¿no? Gracias. Pues vamos con la primera de ellas, los conceptos inadecuados de democracia. Insisto en una cuestión en la que ya hice hincapié en la presentación de este curso. El objetivo principal es que ustedes adquieran un concepto claro o conceptos claros de los términos que estamos viendo. Esta diapositiva nos enfrenta con toda una serie de conceptos distintos de la democracia descriptiva, es decir, de la democracia tal y como se ha presentado en la historia de la humanidad o de hoy específicamente, a partir de que los politólogos muchas veces se refieren prácticamente solo al presente. Aquí tenemos que tener claro lo siguiente: no es coherente defender distintos significados
de forma simultánea. Tenemos que decidirnos por uno. Ese uno puede ser el que yo defiendo, pero puede ser cualquier otro. O pueden ustedes hacer una conjugación de distintos significados, lógicamente que se hagan coherentes entre sí, y confeccionar la que consideren ustedes más apropiada. Pero lo que no debe de ser es que uno no se defina, que uno incorpore todos estos conceptos como que cualquiera de ellos podría ser válido, porque cuando hace eso está huyendo de la precisión conceptual que tiene que tener cualquier comprensión adecuada a la realidad. Siempre tenemos que saber en qué sentido empleamos los conceptos de los cuales hablamos o los cuales escribimos. Entonces, aquí vamos a ver que, por supuesto, no existe solo el concepto que estamos defendiendo en este curso, sino que hay otros más, y ustedes los tendrían que comparar, repito, para ver cuál es el que más les convence y a partir de eso establecer cuál es el significado de democracia que les parece mejor y ceñirse a él. Porque de otra manera, que sucede muy frecuentemente, empleamos los términos de manera ambigua, es decir, con distintos significados, y estamos ofreciendo una visión de la realidad que no es coherente porque no parte de este elemento absolutamente indispensable de la realidad, que significa en definitiva que cada vez que yo emplee el término de democracia, estoy entendiendo esto y solo esto. Y si en una ocasión voy a emplear el término de democracia con otro significado, tengo que señalarlo de manera precisa. Y digo, en este momento voy a entender por democracia esta otra cosa. Pues muy bien, comenzamos con estos distintos conceptos. El primero de todos ellos, que de hecho fue el que se empleó pues prácticamente hasta el final del siglo XIX, es el significado de democracia establecido por Aristóteles desde antes. Heródoto ya lo manejaba también, que es el que conocemos todo como el significado etimológico. Es decir, democracia significa gobierno del pueblo, demos pueblo, kratos poder. Admite varias traducciones, como se señala aquí, gobierno de muchos, gobierno del pueblo. Saben ustedes que este concepto se basa en un criterio numérico, la clasificación de Aristóteles de regímenes políticos se basaba en el número de gobernantes, de acuerdo a que fuera un gobernante, unos pocos gobernantes o muchos gobernantes o el pueblo.
Además de estos tres tipos de régimen político, de acuerdo con el número de gobernantes, cada uno de ellos lo dividía en dos, de acuerdo con si el gobierno actuaba de acuerdo con las leyes o en beneficio general. De esta manera, en lugar de tres tipos de régimen político, tenemos seis. El gobierno de uno se desdobla en monarquía, si ese gobierno de uno era de acuerdo con las leyes o en beneficio de la colectividad en general, y tiranía si era el gobierno de uno, que solo gobernaba en beneficio propio. De manera similar, el gobierno de unos pocos lo llamaba aristocracia cuando era ese gobierno de unos pocos de acuerdo con la ley, y oligarquía cuando era gobierno de unos pocos no ateniéndose, no ciñéndose a la ley. Y por último, el gobierno de muchos, que lo llamaba politeia, si actuaba de acuerdo con la ley, y democracia, si actuaba de acuerdo solo con esa mayoría gobernante. Este significado de democracia, digo, es el que se mantuvo durante más tiempo, hasta hace relativamente poco, en términos históricos, hasta hace un siglo. Muchos lo siguen manejando, pero cuanto menos tendríamos que decir que es insuficiente. Si a esta definición le añadiéramos otro elemento que fuera el siguiente: gobierno de muchos respetando a las minorías, gobierno de la mayoría que respeta a las minorías. Ahí sí estaríamos en presencia de un significado más cercano a lo que aquí consideramos como plausible. Pero así sin más, el gobierno de muchos, como definición de democracia, tiene dos grandes inconvenientes que lo hacen inservible. Por un lado, sobre todo con el advenimiento de las democracias representativas al final del siglo XVIII, principios del XIX, se pudo constatar que en definitiva esa clasificación de regímenes políticos a partir del número de gobernantes era falsa, porque en la realidad siempre gobernaba un pequeño grupo de personas. En la monarquía no gobierna una sola persona, sino siempre esa persona, que es el rey, está rodeada de un conjunto de asesores que gobiernan con él. Y por otro lado, este gobierno de muchos, o democracia o politeia, en realidad, sobre todo en la democracia representativa, se traducía en que quienes gobernaban eran unos pocos, eran los representantes elegidos por esos muchos. De manera que esta clasificación bajo el criterio numérico se vio que era inservible. Por otro lado, está la cuestión de qué entendemos por muchos y qué entendemos por pueblo. Y esto es un debate también de una
complejidad grande, ¿no? Ya sabemos que los atenienses de la antigüedad consideraban como pueblo solo a los atenienses, no a los esclavos, no a los inmigrantes, no a las mujeres. Pero hay otro gran problema, y es que este gobierno de muchos, el gobierno de la mayoría, puede no respetar a las minorías. Y entonces la mayoría de los analistas actuales le negarían esta condición de democracia. Es decir, si por gobierno de muchos entendemos un gobierno respaldado por la mayoría de los ciudadanos, nos encontraríamos con que una serie de regímenes políticos que todos nosotros consideramos como dictaduras, resultaría que no lo son, que serían democracias. Es el caso del nazismo. El nazismo gobernó durante buena parte del periodo, por fortuna no tan largo, que estuvo en el poder, con el respaldo indudable de la mayoría de los alemanes. Entonces, bajo este criterio, podríamos decir que fue el gobierno de la mayoría, y al ser el gobierno de la mayoría, si entendemos por democracia gobierno de la mayoría, pues tendríamos que decir que el nazismo fue un gobierno democrático. Y a la gran mayoría de nosotros, pues eso nos parecería totalmente inadecuado, porque pues todos tenemos claro que ese gobierno, lejos de ser democrático, fue una de las manifestaciones de dictadura más clara de la historia de la humanidad. Esta sería esta definición de democracia y las razones por las que se considera hoy como inválida, por más que, insisto, escuchemos de vez en cuando que se sigue utilizando. Pasamos al siguiente punto, que vamos a ver que tiene que ver con democracia y también con dictadura. Este segundo concepto parte de una óptica clasista que distorsiona la percepción de la democracia al pretender que unos supuestos intereses generales de clase determinan el régimen político. Esta percepción sigue vigente también, aunque realmente en lo teórico carece de fundamento, como vamos a ver a continuación. Esta óptica clasista que se manifestó sobre todo en los socialismos, en los regímenes políticos que se oponen a la propiedad privada porque la consideran el elemento fundamental de infelicidad, en definitiva, del ser humano, considera que hay dos, por decirlo en la terminología marxista, dos modos de producción, dos sistemas económicos, el capitalismo y el socialismo. Doctor Lizcano.
y de cada uno de estos sistemas económicos se derivaría un régimen político. En el capitalismo solo sería posible una democracia burguesa. Se considera que en el capitalismo la burguesía es la que dicta las normas, la que dicta cómo tienen que ser las cosas, y dentro de esa situación el régimen político responde a sus intereses. Entonces, en el capitalismo, independientemente del régimen político, en definitiva estaría gobernando esta burguesía. Burguesía que, por ser muy escasa, en definitiva no estaría encabezando un régimen político democrático, sino que esa democracia burguesa estaría escondiendo una dictadura de la burguesía. Esta cuestión podría tener cierto sentido, no nos vamos a poner a discutirlo a fondo, pero podría tener cierto sentido en el siglo XIX, mientras la gran mayoría de la población o bien no podía ni siquiera votar, o bien cuando podía votar no podía acceder a cargos públicos relevantes. En ese sentido, en este siglo XIX, podría decirse que quienes gobernaban realmente pues eran los burgueses, considerados de forma más o menos amplia. Pero después de ese siglo XIX, las cosas han cambiado y los obreros y los ciudadanos en general, incluidos hombres y mujeres, tienen la posibilidad de participar en esos regímenes políticos. Y no solo con su voto, sino también tienen la posibilidad de acceder a algunos de los máximos cargos de esos regímenes políticos. Por ejemplo, hay representantes de organizaciones sindicales en los congresos, cuestión que era más o menos impensable en el siglo XIX. Pero hoy no solo es posible, sino que eso sucede en muchísimos países. De Europa, Estados Unidos, de Iberoamérica también, etc. Entonces, en estos regímenes políticos democráticos del siglo XX y del siglo XXI, al margen de que tengan economías de mercado y por lo tanto pueda considerárseles como capitalistas, en los más altos cargos de esos regímenes políticos están distintos estratos socioeconómicos y están representados partidos con las ideologías más diversas y muchísimas veces interclasistas. Entre ellos, por supuesto, lo que genéricamente podríamos denominar socialdemocracia, en un sentido amplio, que no solo incluye los partidos socialdemócratas europeos, sino los demócratas en Estados Unidos, etc. Negar que estos partidos políticos han intentado y han conseguido que las grandes mayorías
de sus poblaciones hayan mejorado sustancialmente sus niveles económicos y sociales, pues sería negar una evidencia a los ojos de cualquiera. Entonces, tenemos que admitir, porque así lo dice la realidad, que los regímenes políticos que se han producido en algunos sistemas capitalistas, el capitalismo también ha engendrado dictaduras, pero también ha dado lugar a regímenes políticos democráticos, como sería hoy, pues, en la mayor parte del mundo desarrollado y de desarrollo intermedio. Por lo tanto, esta identificación entre un sistema económico que podemos llamar capitalismo y un régimen político determinado es falsa. El capitalismo es compatible tanto con la democracia como con la dictadura. Por un lado, vemos que esta óptica clasista en lo que tiene que ver con el capitalismo, por lo tanto, es falsa. Capitalismo igual a democracia burguesa, que en definitiva es dictadura de la burguesía. Desde hace muchas décadas no es constatable en la realidad. Y por el lado del socialismo, esta óptica clasista también distorsiona la percepción de lo que debemos entender por democracia. En el socialismo, entendido como ausencia de propiedad privada, donde imperaría el interés popular, ¿no? Entonces, la suposición de ese tipo de ideologías es que eliminada la propiedad privada, impera el interés popular. Pero sucede que en el socialismo, en la situación en la que se ha eliminado la propiedad privada, ha habido democracia, sí, como las directas o las autogestionarias, de las cuales hablaremos más ampliamente en el segundo módulo de este curso, pero que en definitiva son las que defienden que los medios de producción no sean privados, pero sí estén en manos de los productores directos, de los trabajadores que producen en ellas, no del Estado. Aquí hay una enorme diferencia que en ocasiones no se ve. Y es absolutamente diferente que las unidades productivas estén en manos de sus trabajadores a que estén en manos del Estado. Pues bien, en el socialismo ha habido tanto democracias como estas que han sido totalmente minoritarias. Por eso muchas veces incluso hasta se ignoran, se desconocen. Y lo que ha sido más frecuente es que haya habido no democracias, con frecuencia totalitarias, como sería el caso que vimos del totalitarismo comunista. Por más que haya quienes catalogaran
a estas últimas como democracias populares, socialistas o sustanciales. Y aquí nos encontramos entonces con otro significado de democracia que hay que desenmascarar. Es un significado de democracia que ha sido defendido con frecuencia, incluso ha sido defendido por politólogos de merecido prestigio. Uno de ellos, Norberto Bobbio, que muchos de ustedes supongo que conocerán, un diccionario de ciencia política que sigue siendo recomendable, por mucho que uno no esté de acuerdo en una serie de cosas. Está publicado en siglo XXI, 2 tomos, y precisamente la entrada de democracia está escrita por el propio Norberto Bobbio y defiende la existencia de 2 tipos de democracia en las sociedades contemporáneas. La democracia formal, procedimental, la que aquí llamamos representativa, y la democracia sustancial o popular. La primera está ligada pues con este tipo de regímenes occidentales desarrollados a los que nos hemos referido tantas veces. Y la democracia sustancial sería precisamente ese régimen político existente básicamente en el comunismo. Entonces, de acuerdo con este planteamiento, el comunismo, lejos de ser, como aquí defendemos, un régimen político totalitario, sería una democracia de otro tipo, de una democracia distinta a esas democracias representativas. Vamos a ver cuál es el principal argumento de esta distinción. Esta distinción la he tratado por escrito en un texto que tienen ustedes en la bibliografía, cuyo título es más o menos La absurda y distorsionada distinción entre democracia formal y democracia sustancial, más o menos. Ahí argumento esto de manera más o menos detenida, teniendo como base la formulación de Norberto Bobbio en el diccionario señalado. El argumento de Bobbio es el siguiente. Por lo pronto sí hay que decir también que los nombres que les da a esos 2 supuestos tipos de democracia ya de por sí están un poco cargados, porque llamar a una democracia formal y a la otra sustancial, pues así sin más por el nombre, como que casi nadie diría, hombre, pues la formal me parece mejor que la sustancial. Todos nos inclinaríamos por lo contrario, a partir de que nos parece que la sustancia es más importante que la forma. Según el planteamiento de Bobbio, las democracias formales serían aquellas en las que el gobierno es del pueblo, en el sentido de que de alguna manera es ejercido por el pueblo a través de representantes, etc. Mientras que la democracia sustancial sería una forma de gobierno no del pueblo, sino para el pueblo.
esta distinción entre del y para ha sido utilizada con frecuencia. Pero aquí viene el enorme problema. Si decimos que un régimen político es democracia sustancial cuando mejora las condiciones, se refiere básicamente a las condiciones socioeconómicas de la mayoría de la población, pues nos encontramos con otro enorme problema parecido al que decíamos antes del gobierno de muchos, porque sucede que esa mejora socioeconómica de la mayoría no se ha dado solo en los regímenes comunistas. Incluso, vamos a ver, en los regímenes comunistas, en algunos sí y en otros no. Sino también en toda una serie de dictaduras de derecha, desde la franquista en España hasta la de Pinochet en Chile. Entonces, una vez más, parecería que esa cuestión se supone de resultados socioeconómicos no sería un criterio adecuado. Aquí además nos encontramos con un problema adicional. Esos buenos resultados socioeconómicos no son permanentes en ningún régimen político. Es decir, en el caso de Unión Soviética, los resultados socioeconómicos bajo el leninismo fueron absolutamente desastrosos. Entonces, bajo este concepto, no sería democracia sustancial. Los resultados socioeconómicos con Stalin sí fueron muy positivos. Ahí sí estaríamos en una democracia sustancial, pero vean ustedes, ¿sí? Entonces resulta que el estalinismo sería una democracia sustancial, ¿no? Y cuando empeoraron los resultados socioeconómicos, pues ya no sería una democracia sustancial. ¿Qué sucede? Que al final este planteamiento cae en un absurdo, que es que esta cuestión de los beneficios socioeconómicos no se plantean tanto en la realidad, sino en los objetivos, lo cual todavía es más ambiguo y sin sentido, ¿sí? Uno no puede, bajo ninguna circunstancia, si uno quiere ser lógico, definir un régimen político a partir de sus objetivos. Tendríamos que decir que en los 2 siglos de México independiente, pues ha sido básicamente de regímenes políticos democráticos. ¿Por qué? Pues porque las constituciones, desde la de 1824, pasando por la de 1857 y llegando a la de 1917, han señalado objetivos democráticos. Pero nadie, creo yo, con cierta lógica podría sostener esto. No se trata de los objetivos, sino de las realidades. Y sucede, por lo tanto, que estas llamadas democracias populares, democracias socialistas o democracias sustanciales no han sido tales, sino, en definitiva, regímenes políticos dictatoriales a partir de los criterios que manejamos en este curso, y que es indiferente que ellas mismas se autoproclamen como democráticas, se autoproclamen como regímenes políticos populares, porque siguen los intereses del pueblo. Pero, una vez más, intereses del pueblo
que nunca son constatados a partir de la opinión del pueblo, sino que son establecidos por una minoría que per se dice que es la única representante, en este caso el Partido Comunista, de esos únicos intereses del pueblo. Entonces, este otro concepto de democracia me parece también inadecuado, por decirlo suavemente. Es curioso en este sentido, estas denominaciones del comunismo se pusieron en boga después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el término democracia comenzó a ganar un apoyo generalizado. Lenin hablaba más de la dictadura del proletariado, ¿no? Y después sucede que esa dictadura se convirtió en otra denominación, aunque el régimen siguiera siendo muy parecido, y ya se la catalogó como democracia. Otro concepto inadecuado de democracia, siempre de democracia descriptiva, ¿sí? Conceptos que aluden a las realidades de los regímenes políticos, no a lo que querríamos que fueran, sino a lo que son y han sido. Aquí tenemos una también que es frecuente y sigue vigente. Decir que sigue vigente no significa decir que siga vigente en los principales politólogos, pero sí muchas veces en medios de comunicación, etc. Entonces se considera que la democracia es, recuperando un poco la definición aristotélica, bueno, si es el gobierno de la mayoría, pues no ha podido existir democracia hasta que no se ha reconocido los derechos políticos a las mujeres, porque por definición, antes de eso, pues estaba excluida de la comunidad política la mitad de la población adulta. A partir de esto, entonces, pues hay autores que dicen que la democracia ha surgido prácticamente en el siglo XX, porque antes, hasta donde se tienen noticias claras, pues las mujeres no se consideraban ciudadanas y por lo tanto pues no gobernaba la mayoría del pueblo. El inconveniente de una definición como estas es que entonces, como llamamos a las democracias existentes antes, como la que se instauró en Estados Unidos en el momento de su independencia, o la de la Atenas de la antigüedad, o la de muchas comunidades indígenas en el continente americano. Es fácil negar la calidad de democracia sin verse en la obligación de, entonces, ¿cómo las califico? Si el régimen político de la Atenas de la antigüedad no lo considero democrático por este motivo, ¿qué lo considero dictadura? A todos los regímenes políticos de la humanidad que no han incorporado a las mujeres en sus comunidades políticas, los considero dictatoriales y hago caso omiso de las diferencias, las enormes diferencias que hay entre ellos. No parece lógico. Y tampoco parece lógico que el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres sea el criterio diferenciador, porque sucede, una vez más, que muchas de las
dictaduras más claras del siglo XX, pues han tenido esta comunidad política universal, donde estaban incluidas las mujeres. Todos los ejemplos señalados antes sirven en este mismo sentido. Entonces, pues parecería que tampoco es válido. Pasamos aquí a otra cuestión, la confusión entre democracia real y democracia ideal. En alguno de los comentarios que hemos hecho, hemos tenido oportunidad de establecer esta diferencia que es fundamental. Y muchas veces no se hace y se confunde. Se confunde la democracia real. La democracia real es la que existe, que es a la que aquí nos estamos refiriendo. Y la democracia ideal es aquella que proponemos. Lógicamente, la proponen distintos autores porque la consideran mejor que la democracia real. Pero hay que saber cuándo se habla de una cosa y cuándo se habla de otra. Los dos términos son importantes y tienen sus cuestiones positivas. La democracia real se caracteriza, entre otras muchas cosas, porque es perfectible. Y para indicar sus posibles perfeccionamientos, pues son totalmente válidas los planteamientos de democracias ideales. Tenemos estas democracias reales que tienen una serie de ventajas, pero el hecho de que tengan una serie de ventajas no significa que no puedan mejorar. Y hay toda una serie de planteamientos, repito, de mejora de esa democracia real. Cuando estos planteamientos tienen una sistematicidad, etcétera, pues le llamamos democracia ideal. Pero después esta democracia ideal que tiene planteamientos de politólogos y de filósofos muy renombrados, tiene otras manifestaciones menos plausibles, que más que nada, más que trazar un camino de mejora de la democracia real, pues son una distorsión de lo que es la democracia. Esto se ve cuando se han hecho, por ejemplo, encuestas, ¿no? Se les pregunta a la gente, oiga, ¿y usted qué entiende por democracia? Y surgen las contestaciones más variadas, como algunas de las que se señalan en la diapositiva. En definitiva, hay muchos que la consideran como un paraíso terrenal. O sea, la democracia muchas veces ha ocupado el terreno que antes ocupaba ciertas utopías, como podía ser el socialismo, que se consideraba que era una situación positiva, globalmente positiva. Entonces muchas veces se considera que la democracia es eso, que la democracia es la suma de todas las bondades. Y cualquier cosa que sea buena se pone dentro de ese saco sin fondo de la democracia. Entonces, pues para algunos, democracia es ausencia de corrupción, ausencia de pobreza, etc. Y este tipo de cosas no es que dejen de ser de una enorme importancia, sino que no tienen nada que ver con la democracia, o poco que ver con la democracia. Todos querríamos ver sociedades sin pobreza, eso es una cuestión, pero que ha habido democracias de pobres, por supuesto, desde las democracias de los indígenas americanos hasta en buena medida la democracia de la
antigüedad, donde la gran mayoría de los ciudadanos, independientemente de que fueran atenienses, eran pobres. ¿Que a todos nos gustaría que no hubiera corrupción? Pues sí. Pero que hay corrupción en las democracias, pues sí hay corrupción en las democracias, por desgracia si se quiere, también en las dictaduras, etc. Entonces, no pueden ser criterios diferenciadores de democracia y de dictadura. Pobreza hay en una y en otra, corrupción hay en una y en otra. Otro concepto es la democracia electoral, también ha sido frecuente, que reducen el criterio para distinguir democracia de no democracia a la cuestión electoral. Ustedes saben que las tres variables que nosotros manejamos, una se refiere a lo electoral, al acceso al poder, pero las otras dos variables se refieren al ejercicio del poder. ¿Sí? Pues bien, este concepto de democracia hace énfasis solamente en el acceso al poder. Me parece válido, pero restringido, porque minusvalora precisamente ese ejercicio del poder. Hemos puesto ya ejemplos al respecto. Un régimen político que accede al poder democráticamente puede tener un ejercicio del poder dictatorial. Y valgan los ejemplos señalados de Hitler, de Chávez, más recientemente, que llega al poder a través de elecciones democráticas y sigue gobernando después, ganando elecciones democráticas, y que poco a poco, a través del ejercicio del poder, va minando esa misma democracia. Bien, con respecto al concepto inadecuado de democracia directa, ya lo vimos la sesión pasada y vimos que es un concepto que no refleja ninguna realidad, porque eso no ha existido nunca, y que por otra parte tampoco es deseable. Ahí tenemos brevemente la definición que se suele emplear para democracia directa, si bien de una forma que no es correcta, que es esta de que todos los ciudadanos toman todas las decisiones. Bien, vamos a ver ahora la utilidad del concepto de democracia aquí defendido, ese que se basa en las tres variables que en su momento señalaba. En lo académico trata de comprender la realidad desde el pasado más remoto hasta el presente. Esto es una cuestión importante, este planteamiento. Aquí le sobra la palabra delimitada. Es importante porque, como hemos estado señalando a través de los ejemplos, este concepto de democracia que manejamos se puede aplicar desde los tiempos más remotos de la humanidad hasta el presente. Entonces, tiene esta ventaja de que permite hacer toda una serie de comparaciones. Dentro de esta ventaja está que las variables propuestas, esas tres que ya señalábamos, que hemos reiterado tantas veces, tratan de aspectos relevantes de la historia de la humanidad, con frecuencia desatendidos por estudiosos. Esto ha sido muy frecuente. El concepto de democracia que manejamos aquí
hace énfasis en cómo se accede al poder, cuál es la actitud del gobierno ante la oposición, etcétera. Y si uno lee textos de historia sobre diferentes periodos, ve que muchas veces este tipo de cosas son minusvaloradas y muchas veces apenas consideradas. Sin embargo, sí creo que son aspectos realmente relevantes, ¿no? Que nos dicen mucho de cómo han sido los regímenes políticos y las sociedades en general a lo largo de la historia. Sin embargo, a pesar de que esta propuesta tiene las virtudes señaladas, no son suficientes estas variables que nos permiten distinguir democracia de dictadura y definir la democracia para explicar la realidad estudiada. Este inconveniente, si se quiere, de la definición, sí se debe de decir con toda claridad. Ese planteamiento nos sirve para distinguir, nos sirve para definir, pero no para explicar la realidad. Aquí explicar se entiende en el sentido más estricto de la palabra con el que se suele emplear en la ciencia. Explicar como sinónimo de decir el porqué, señalar las causas, ¿sí? Y si nos fijamos eso en la definición manejada, nos dice qué es la democracia, qué es la dictadura, pero no nos dice por qué en determinado país se llegó a una democracia o a una dictadura. Para ello, para señalar este porqué, para señalar estas causas, deben incorporarse al estudio otras variables y actores que no están contemplados en la propuesta general. Entonces, por ahora, sirve para comprender realidades, para hacer énfasis en aspectos relevantes, pero no sirven para señalar las causas de por qué llegaron o se mantuvieron distintos regímenes políticos. Eso es con respecto a la vertiente científica de este concepto de democracia. Pero el concepto de democracia manejado aquí tiene otra utilidad, aunque no sea una utilidad completa, no es desdeñable, que es la que se señala a continuación. Sirve como guía de actuación para el presente. Ya no estamos hablando de la comprensión del pasado, sino guía de actuación para el presente en marcha. En este sentido, su utilidad es parcial, lo cual no significa que sea desdeñable, pero sí parcial. Pues no proyecta, no contempla un proyecto de cómo debe ser la democracia en el futuro, ¿sí? El señalamiento de qué es democracia no se deriva. ¿Cómo debe de ser la democracia en el futuro? Entre paréntesis, se dice de todas formas la relatividad de un proyecto de este tipo. Probablemente un proyecto como este sería inútil, pues quizá las mejores de la democracia no sean universales. Esta cuestión de que la democracia debe de ser como señala el proyecto X, independientemente de circunstancias, de lugar, tiempo, de cultura, etc. No creo yo mucho en este tipo de planteamientos. Creo, y así ha sucedido en la realidad, que las democracias
cada una de las democracias han ido viendo sus posibilidades de mejora y en unos países han derivado hacia unas cosas y en otros hacia otros asuntos distintos. De cualquier forma, el planteamiento que aquí se defiende no lleva consigo, no es un proyecto global en absoluto de cómo debe ser la democracia. El hecho de que no encierre este proyecto global no significa que de este planteamiento no se puedan derivar algunas utilidades con respecto al presente. Repito, no relativas a la comprensión del pasado, sino al actuar en el presente para modificar la realidad. Y a eso se refieren los dos siguientes puntos. El primero de los dos, su utilidad más completa se presentaría para los actores sociales de regímenes no democráticos e híbridos que pretendiesen una transición a la democracia, al indicar cuáles son los pilares de esa democracia por construir. Aquí tendríamos esta utilidad muy concreta, muy clara. Entonces, en regímenes que no son democráticos, el saber qué es la democracia sí implica la posibilidad de trazar caminos. Entonces, en un régimen político no democrático, para quienes quieren poner en práctica una transición a la democracia, a partir del planteamiento que aquí se hace de democracia, saben que es fundamental que haya un acceso al poder a través de elecciones libremente competidas y limpias. Entonces tienen que trabajar en esa dirección. Saben que la actitud del gobierno tiene que ser de tolerancia y por lo tanto tienen que oponerse a la represión gubernamental en contra de los opositores y saben que tienen que construir una serie de instituciones que limiten el poder del dictador para que deje de serlo. Porque ningún dictador puede dejar de ser dictador si no se construyen esas instituciones que limitan su poder. Instituciones que tienen que ver con la procuración y aplicación de la justicia, que tienen que ver con las cuestiones electorales, que tienen que ver con la transparencia. Ya vimos en su momento que un gobernante democrático es el que no puede meterse en una serie de campos. No puede hacer lo que quiere porque hay instituciones que la sociedad consideró que deben de estar fuera de ese poder máximo presidencial, porque el poder presidencial siempre tiende a concentrar el poder y para una serie de cuestiones eso se considera que es antidemocrático. Entonces, este planteamiento de democracia aquí defendido sí puede servir de guía para los países que quieren transitar a la democracia desde regímenes no democráticos. Pero también tiene cierta utilidad en regímenes que ya son democráticos.
Y en este sentido, el planteamiento que he defendido puede servir para los dos puntos siguientes. Por un lado, detectar tendencias y actitudes autoritarias. Que un régimen político sea democrático no quiere decir en absoluto que no tenga dentro de su seno tendencias y actitudes autoritarias. Es más, es relativamente frecuente. Si la democracia persiste es porque esas tendencias pues son anuladas, eliminadas, controladas por las instituciones democráticas. Pero que esas tendencias pueden existir y muchas veces existe sin duda de ningún tipo. Entonces, por un lado, nos sirve para esto, para detectar tendencias y actitudes autoritarias con respecto a esas mismas tres variables tantas veces señaladas y que constituyen la base. Tendencias autoritarias en cuanto al acceso al poder, intentando que las elecciones no sean democráticas, tendencias autoritarias que reprimen a la oposición, tendencias autoritarias que pretenden la concentración del poder a partir de quitárselo a las instituciones autónomas que lo ejercen. Entonces, detectar tendencias y actitudes autoritarias, las que atentan contra o debilitan la democracia. La democracia nunca es un sistema que se pueda considerar permanente, eterno, nada. Es un sistema siempre con esas tendencias autoritarias, con fuerzas que la fortalecen y fuerzas que la debilitan, ¿sí? Y en este sentido, este planteamiento sirve para que estemos alertas de esto, en detectar las tendencias autoritarias. Se sigue señalando, esto incluye la denuncia de propuestas que, ambigua o claramente, no se nos olvide que la ambigüedad juega un papel en la política fundamental, que simulan fortalecerla. Pusimos algún ejemplo. En el caso del chavismo, por ejemplo, se quiere fortalecer la democracia a partir de poner en práctica una serie de mecanismos de democracia participativa que en definitiva en la realidad no son democracia participativa, sino una simulación de democracia participativa que lejos de fortalecer a la democracia, lo que están haciendo es debilitar. Aquí hay un hecho interesante, el que se señala a continuación. Con frecuencia estas propuestas incluyen la crítica de la democracia liberal y la defensa de la democracia participativa de forma parecida a lo hecho por Lenin, que clausuró la Duma, el Congreso, para supuestamente fortalecer unos soviets que ya estaba intentando controlar y por tanto quitarle su naturaleza democrática. Este proceso que digo que se ha producido en Venezuela también, que se produjo con el sandinismo en Nicaragua, ha sido muy frecuente y uno de sus antecedentes es este. Lo veremos en su momento cuando hablemos más detenidamente de la revolución soviética, bolchevique, y Lenin clausura el Congreso. El primer Congreso realmente democrático que tuvo Rusia, pues pudo tener, creo, su primera sesión y en la segunda fue clausurada por Lenin. Y su argumento era que era un congreso burgués, lo cual era falso porque
la gran mayoría de sus diputados eran de izquierda, ya lo señalaba, de socialrevolucionarios y mencheviques, además de bolcheviques, pero el argumento fue, esto es una institución burguesa, el Congreso, ¿no? Y lo clausuramos para fortalecer una democracia mejor, que era la democracia de los soviets. El único problema es que, por un lado, suprimió la democracia desde nuestro punto de vista representativa, con el Congreso jugando un papel fundamental, como en toda democracia representativa, supuestamente para fortalecer una democracia directa, que era la de los soviets, pero en la realidad, en lugar de fortalecer los soviets, lo que hizo fue controlarlos y quitarles su naturaleza democrática. Dejaron de ser instituciones democráticas para convertirse en correas de transmisión, en instituciones totalmente subordinadas al partido bolchevique. Entonces, esta cuestión de querer mejorar una democracia a partir de otra, cuando en definitiva lo que se está haciendo es un proceso de simulación, y lo que sí queda de verdad es que se derriba la democracia que ya se tenía, pero la democracia prometida, esa no llega. La consecuencia de esto, lógicamente, es que se produce un tránsito de la democracia a la dictadura, como sucedió una vez más, como ha sucedido en el caso del chavismo. Entonces, este planteamiento que se hace aquí de democracia, dictadura, democracia directa, participativa, etcétera, sí sirve para detectar cuando ese tipo de palabras, democracia participativa, democracia directa, etcétera, responden a una realidad, y cuando, por el contrario, son pura demagogia. Es decir, se emplean esos conceptos, esas palabras, para en la realidad hacer otra cosa que no tiene nada que ver con la democracia, sino que debilitan la democracia. Debilitan la democracia existente, y lo que construyen no es democracia, sino mecanismos de control autoritario. Y un último punto para lo que puede servir este planteamiento, y es detectar áreas o formas de perfeccionamiento o fortalecimiento de la realidad realmente, de la democracia realmente existente. Aquí hay un punto que casi ningún país democrático hace el suficiente énfasis, y a mí sí me parecería fundamental, y es el de la difusión de los valores democráticos y la denuncia de los valores antidemocráticos de izquierda o de derecha, de la forma más generalizada posible, es decir, a través de la educación, y de la educación en sus niveles más elementales. Si se considera, como teóricamente consideramos casi todos, luego en la realidad ese casi todos deja de ser casi todos, pero la gran mayoría ahora de la población defendería un acceso al poder democrático,
la tolerancia del gobernante ante los opositores y la independencia del poder. El problema, por lo tanto, no es tanto teórico, sino en la práctica. Pero sucede que este tipo de valores no son suficientemente promovidos. Y nos encontramos con este tipo de confusiones que ni siquiera se sabe qué es la democracia, no se valora adecuadamente la tolerancia, etc. Entonces ahí sí creo que para fortalecer la democracia, una de las cuestiones principales sí sería esta difusión de los valores democráticos que desde mi punto de vista debe de ir unida necesariamente a la crítica, la denuncia de los valores antidemocráticos. Uno no puede defender la tolerancia así sin más, sin denunciar su contrario, sin denunciar la represión. Y uno no puede defender la independencia de poderes sin denunciar los males que provienen de la concentración del poder. Entonces, resumiendo, vemos que este planteamiento, que está elaborado principalmente porque fue elaborado para eso, para aplicarlo al estudio del pasado, de la historia, no solo sirve para eso, sino que sirve también para dar elementos que posibiliten, por un lado, el fortalecimiento de la democracia allí donde existe, y por otro lado, señalar caminos para la democratización de los regímenes políticos que no son democráticos. Vamos con la última de las diapositivas, que se refiere a este concepto de calidad de la democracia. Señalaba en su momento que es un concepto reciente, no tiene más de, no sé, como 30 años, máximo 40. Y hoy se ha vuelto indispensable. Hoy no se trata solo de distinguir regímenes políticos democráticos de regímenes políticos dictatoriales y de regímenes políticos híbridos, sino también de señalar dentro del campo de la democracia cuán democrático es un régimen político. Más democrático, menos democrático. Por cierto, si alguien tiene interés en contemplar algunas de las clasificaciones que se hacen de regímenes políticos a partir de criterios muy concretos, le recomiendo que se meta, pues, en algunas páginas. Hay una organización que se llama Freedom House, que es una de las más antiguas, saca una valoración de las democracias pues, de casi todos los países del mundo, todos los años. Y ahí puede ver con toda una serie de criterios muy diversos, pero muy compatibles con el planteamiento aquí defendido. Y ponen una escala, si no me acuerdo mal, del 1 al 7, y dividen los países del mundo en libres y no libres, que es totalmente identificable con lo que aquí llamamos dictaduras y democracias, y permite ver una serie de intermedios, ¿no?
es un ejercicio, hay otros, muy interesante para ver cómo se pueden concretar planteamientos como este. Bien, concepto de calidad de la democracia pretende dar cuenta de los niveles de democraticidad de las democracias a través de una serie de dimensiones con frecuencia cuantificables y que conjugan el estudio de la percepción con la realidad. Aquí tenemos dos características importantes de este concepto. Por un lado, siempre creo, distingue dimensiones. Para analizar cualquier cosa tenemos que establecer dimensiones. En nuestro caso, estas dimensiones serían las 3 variables en cuestión, porque si no, corremos el riesgo de mezclar cosas, meter elementos distintos en una licuadora y al final ya el resultado no se sabe qué es lo que significa. Entonces, esta tarea de división es absolutamente fundamental. Si se puede cuantificar mucho mejor, como lo hace Freedom House y como lo hacen buena parte de quienes han aplicado este concepto de calidad de la democracia, poner una serie de puntajes que al final digan, pues con respecto a esta dimensión, la situación es del 1 al 5, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y este otro elemento que conjugan el estudio de la percepción con el de la realidad, esa es otra cuestión bien importante, porque en la calidad de la democracia no importa solo cómo son las cosas en la realidad, sino también cómo se perciben. A partir de que la percepción puede significar la invalidación de una realidad. Y me explico. Imagínense un país donde la policía actuara perfectamente bien. Pues si en ese país la percepción de la policía fuese negativa, de que su funcionamiento es totalmente malo, nadie acudiría a la policía y no serviría de nada por esa desconfianza total sobre esa institución. Otro ejemplo, que en nuestro caso es mucho más aplicable. El de la policía no es tan aplicable. Pero este que voy a poner es, con respecto a las elecciones. Las elecciones democráticas sirven para otorgar legitimidad a las autoridades elegidas en ellas. Las elecciones democráticas tienen esa finalidad, que quien llega a ocupar X cargo es porque así lo decidió la mayoría de la población. Ese es el sentido de las elecciones democráticas. Y precisamente se considera que cuando cumplen eso, cuando de verdad las elecciones, los resultados son el reflejo de los votos, etcétera, etcétera, pues se considera que es así, que esas autoridades son legítimas porque llegaron al poder a partir de los mecanismos adecuados. Y se considera que no son democráticas cuando eso no se cumple. ¿Sí? Bien, eso sería la realidad. Pero en México sucede que la realidad de las elecciones es mucho mejor que su percepción. Las elecciones que tienen lugar en México desde la culminación
de la transición a la democracia al final del siglo XX, a lo mejor alguien puede pensar que tienen mucho de criticables, que tienen de mejorable, pues todos convendríamos en eso, pero para unos verían que tienen mucho más de negativo que de positivo. A esas personas les diría yo, comparen las elecciones que hoy se celebran en México con las que se han celebrado antes en cualquier momento de los 2 siglos de historia mexicana. Y ahí sí, no hay duda, que las de hoy son mucho mejores. Pues bien, esto no es el sentir general. Según algunas encuestas, el 60% de la población mexicana, muy probablemente algunos de ustedes se encuentren dentro de ese 60%, las elecciones mexicanas siguen siendo fraudulentas. En definitiva, no ha habido ningún cambio. En definitiva, las elecciones de hoy siguen siendo como las elecciones de hace 40 años en el momento del autoritarismo priista. Pues bien, aquí ¿cuál es el problema? El problema es que cuando hay esos elevados porcentajes de desconfianza, desde mi punto de vista, injustificada, se están debilitando terriblemente esas instituciones. Es decir, si las personas, si el 60% de los mexicanos cree que las elecciones que se celebran en México son fraudulentas, para esas personas no hay legitimidad democrática. Las autoridades que llegan al poder a través de esas elecciones no son legítimas. No deberían de ser autoridades, porque llegaron a su cargo a través de un fraude. Entonces, esta cuestión de la percepción es absolutamente fundamental, porque significa eso. Significa, si la percepción negativa es injustificada, no se está otorgando a las características e instituciones democráticas y las virtudes que en realidad tienen. Y lo siguiente, lo hemos comentado también, es un poco con respecto al surgimiento de este concepto de calidad de la democracia. Surge después de la tercera ola de la democracia en el mundo, que evidencia que hay unas democracias más democráticas que otras, porque si bien todas cumplen con las características básicas de la democracia, que nuestro marco teórico sintetiza en 3, muestran notables diferencias en aspectos reseñables vinculados con tales características. Bien, ¿cuáles son estos aspectos? Los distintos autores que han tratado sobre este concepto y que lo han puesto en práctica distinguen distintas dimensiones. No hay en absoluto un acuerdo. Las que se señalan a continuación son frecuentes. Algunas, yo diría que prácticamente siempre, como la de Estado de Derecho. Y aquí vamos a ver esas 4, aplicándolas al caso mexicano para que se vea de una forma más clara. Entonces, la primera sería Estado de Derecho. ¿Estado de Derecho qué significa? Pues algo sencillo. ¿En qué medida se cumple el juramento que hacen todos los cargos públicos de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan? Es decir, Estado de Derecho
significa lo que otros llaman el imperio de la ley, es decir, que la ley realmente se cumpla, para lo cual, pues lo primero es que las autoridades la cumplan, porque lógicamente, pues si las autoridades son las primeras que no la cumplen, pues está mucho más difícil que las cumplan el resto de la población. En cuanto a este Estado de Derecho, la situación de México realmente es negativa. Negativa, pues uno diría prácticamente desde siempre. No es una cuestión de hoy, no es una cuestión del pasado cercano, es un déficit que arrastra la sociedad mexicana, pues desde siglos, por lo pronto. Y en ese sentido, el Estado de Derecho en México sí presenta una debilidad extrema por ineficiencia y corrupción de las instituciones encargadas de imponerlo. Y los dos elementos me parecen fundamentales. Ineficiencia, por un lado, no existe la profesionalización adecuada en las instituciones encargadas de establecer este Estado de Derecho, que en definitiva es el sistema de justicia, que tendría 3 pilares, 4, la policía, las fiscalías, los jueces y las cárceles. Y en general presentan estos dos problemas. Por un lado, falta de profesionalización, que en definitiva significa no hacer bien las cosas. Y por otro lado, la corrupción. En este sentido, el índice de impunidad del 99% pues es aterrador. Significa que, según las estimaciones, solo 1 de cada 100 delitos tiene una sanción. El otro 99% no. De este 99% hay como un 70% que se calcula que ni siquiera se denuncian. Otro porcentaje dentro de los denunciados que ni siquiera se abre el expediente correspondiente. Otro porcentaje que sí se abre el expediente, pero no se actúa en consecuencia, etc. Entonces, en esta dimensión de la calidad de la democracia, México no sale bien parado. En ese sentido, se podría decir, según mi punto de vista, el régimen político actualmente en México, desde hace 20 años, es democrático, pero en la dimensión de Estado de Derecho es para lo que la gran utilidad de este concepto. En relación con la dimensión de Estado de Derecho, su calidad sería baja. Otra de las dimensiones consideradas con frecuencia dentro del concepto de calidad de la democracia es la calidad de las elecciones. Y aquí enfrentaríamos el problema que he mencionado hace un momentito. Grave problema de percepción y actitudes antidemocráticas de los partidos políticos. Según mi parecer y el de muchas otras personas, la calidad de las elecciones mexicanas en la realidad es buena. Buena, a muchos de ustedes les sorprenderá, pero el INE da con frecuencia cursos en el extranjero de cómo se hacen las elecciones en México, y las elecciones en México
tienen una serie de garantías y de candados realmente grandes que no existen en muchos otros países. Por lo tanto, el problema de la calidad de las elecciones no sería tanto de acuerdo con la realidad de las elecciones, sino con su percepción. Y en esta percepción hay que decir que han influido de manera negativa todos los partidos políticos, aunque también hay que decirlo, unos mucho más que otros. Es común en México que el partido político que pierde unas elecciones no lo reconoce como que la perdió, ¿no? En una legítima, en una competencia legítima entre varios candidatos, de los cuales solo puede ganar uno. Entonces, la costumbre en México es achacar la derrota al fraude. Partido que pierde unas elecciones es partido que al día siguiente dice fraude. También hay que decirlo que esta actitud de no reconocimiento de la derrota, si bien es común a todos los partidos políticos, ha habido unos en donde ha sido más sistemática que en otros, más sistemática y más virulenta. Otra de las dimensiones que se suelen considerar con respecto a la calidad de la democracia son los medios de comunicación. Deficiencia respecto a la promoción de los valores democráticos, visión peyorativa de instituciones y procesos democráticos, así como excesiva condescendencia hacia la delincuencia en noticieros y telenovelas. Aquí es importante señalar que los medios de comunicación de distintas ideologías no ponen en absoluto el énfasis adecuado en la defensa de estos valores democráticos y en el rechazo de actitudes violentas y antidemocráticas. Como vende bien decir, por ejemplo, que el Congreso de los Diputados o el Senado no sirve para nada, ¿no? Porque eso se sabe que es bien recibido por un buen contingente de la población, pues es frecuente que no solo se critique, lo cual es perfectamente legítimo y positivo, a determinados diputados porque hacen mal las cosas, sino que esa crítica se extienda a la institución. Y eso sí es una cuestión que debilita la democracia de forma clara. O las referencias a los políticos en general, todos los políticos son corruptos o ladrones o lo que se quiera. Ese tipo de generalizaciones son muy negativas cuando se hacen en contra de instituciones fundamentales para la democracia. El pretender que todos los políticos son corruptos, etcétera, primero no es real y en segundo término significa un inconsciente anhelo de que la sociedad podría dirigirse sin políticos, lo cual es absolutamente falso y sin sentido. No sé si alguno de ustedes tiene la edad suficiente para recordar en Argentina, creo que fue a raíz del gobierno de Menem,
que se hizo muy popular un lema que decían que se vayan todos a casa, ¿no? Pues eso puede estar más o menos entretenido y resultar más o menos poético, pero no sirve de nada y nunca se fueron todos a casa. El peronismo siguió gobernando, etc. Este tipo de cuestiones, entonces, en las que muchas veces caemos todos, ¿sí? Es más fácil, porque es más simplista, plantearnos ese tipo de cuestiones en blanco y negro. Y también es impresionante lo que decíamos antes de los procesos electorales. Los medios de comunicación, cuando se dan a conocer los resultados electorales, pasan el micrófono acríticamente a todos esos partidos políticos derrotados y no critican esa percepción antidemocrática de esos derrotados, señalando de que, bueno, estos señores están diciendo que perdieron por el fraude porque ya sabemos que así lo dicen siempre, ¿no? Entonces, no, les pasan el micrófono y lo dan por cierto. Y de esa manera se sigue generalizando esa percepción negativa. Cuestiones, por otro lado, como el ensalzamiento, en definitiva, de conductas antisociales en noticieros y telenovelas, sigue siendo muy frecuente. Y sucede que el malo es pintado como exitoso, con lo cual pues se está promoviendo que parte de la sociedad se vaya por caminos inadecuados. Y la última dimensión, ya terminando, ya son las 8, participación en la vida pública. Esta es otra dimensión que se considera muy frecuentemente con respecto a la calidad de la democracia, que se mide eso, en qué medida la población participa en la vida pública. No solo en las elecciones, sino en su vida cotidiana. Y en este sentido, las distintas encuestas ponen de manifiesto el muy escaso asociacionismo de la sociedad mexicana en los aspectos más diversos. Cuando se pregunta a qué organizaciones pertenece usted, ¿no? Pues quitando las religiosas, la gran mayoría de la población mexicana no pertenece a ninguna asociación, ni siquiera de diversión, ¿no? Y otro de los datos muy relevantes en este sentido, con frecuencia se hacen encuestas que preguntan sobre la confianza que se tienen en distintas instituciones, ¿no? ¿Qué nivel de confianza tiene usted en los partidos políticos, el Congreso de Diputados, el Ejército, la Iglesia, etcétera, ¿no? Y en general se incorpora una pregunta que es sobre la confianza que tiene usted en sus vecinos. La confianza en políticos, lo relacionado con la política en general sale con porcentajes muy bajos. El Ejército es una de las instituciones que más confianza despierta, las universidades más o menos, etc. Pero sorprende la bajísima confianza hacia los vecinos, que pues habla de una relación no positiva con las personas con las que convivimos diariamente.
La confianza hacia los vecinos puede ser así, tan baja como la que se tiene hacia los políticos en general. Pues bien, con esto terminamos la sesión de hoy y terminamos este módulo. Les comento que los 2 jueves que vienen no vamos a tener sesión. Es decir, la siguiente sesión sería el 8 de abril. Y estos 2 días, que por un lado están las vacaciones de Semana Santa, pero querría yo que lo aprovecharan también para afianzar y asimilar los conocimientos que hemos ido viendo en estas sesiones. Y en este sentido les propongo una tarea que sería escribir un par de hojas sobre alguna de las cuestiones que hemos visto en estas sesiones, donde se demostrara que se ha comprendido el asunto del que se trate y que se le aplique a alguna realidad pasada o presente. Y le pediría, por favor, al maestro Sosa, porque veo que ya se desconectaron una serie de personas, porque en un momento vi que había 20 y tantas personas y ahora son 11. Si me hiciera el favor, maestro, de comunicar por correo electrónico estas 2 cuestiones, que retomaríamos el curso el jueves 8 de abril y que hicieran esta tarea que tendría valor para la aprobación del curso, que repito, consistiría en 2 hojas solamente, en las que se valoraría la claridad y la coherencia, y que trataran sobre un tema de los enfrentados en el curso, que primero se dijera en qué consiste el concepto del que se trata y por otra parte se aplicara a cualquier realidad del pasado o del presente en México o en cualquier otra parte que cada quien decida. Estas 2 semanas también, pues les recomendaría que las aprovecharan para estudiar los documentos que constan como bibliografía del curso y que el maestro Sosa tuvo la amabilidad de enviarles en su momento. Todos ellos tienen vínculo de Internet, de manera que se pueden conseguir completos y gratuitos. Muy bien, entonces con esto, repito, terminamos la sesión de hoy y el primer módulo. Dedicaríamos las 4 sesiones restantes del 8 de abril al 29 de abril a el segundo módulo, que trata sobre las izquierdas. Pues bien, si alguno de ustedes tiene algo que preguntar o que comentar, que lo haga, por favor, de manera lo más breve posible, porque ya se nos echó el tiempo encima.
Doctor Liscano, yo Dígame. mi pregunta no es en relación a la temática, sino en relación al ámbito administrativo. Tengo por ahí pendiente con usted enviarle ya la depuración de la lista de los inscritos. Es muy importante que usted la tenga para que se dé esa evaluación y bueno, se tienen que considerar todos los que se inscribieron y obviamente ya en la evaluación, bueno, pues aparecerá quienes no estuvieron ni tampoco enviaron trabajos, etcétera. Entonces tengo ese pendiente y entonces este fin de semana yo lo utilizo para hacer la lista bien y se la envío, doctor, para que tenga usted ya. Y por supuesto que atiendo lo que usted me señala, yo les informo a todos los correos sobre la tarea que por ahí hay que realizar y además sobre las próximas sesiones que no nos vemos y cuándo ya es la sesión presencial que estaremos, que es la del... escapé acá la fecha. La siguiente sería 8 de abril, ¿verdad? Abril. Ajá. Correcto. O sea, serían 2 jueves en los que no tenemos sesión y recomenzamos el 8 de abril. Sí, doctor, Pues, yo comunico eso. le agradezco muchísimo, maestro Sosa, su constante apoyo, tan eficiente y tan gentil siempre. Gracias, doctor. Pues bien, pues si no hay más comentarios, lo dejamos aquí y nos vamos a cenar algo, aunque sea poco.